Antes de empezar el video, quiero anunciar que abrí un canal de podcast junto con un amigo. Voy a dejar el link en la descripción, estaremos subiendo un video cada 2 semanas. En este primer capítulo vamos a hablar de la parte 7 de JoJo's, Steel Ball Run. Muchas gracias. Quiero advertir antes de empezar que debido a la naturaleza del manga del que estoy por hablar, se van a tocar temas muy sensibles, como el suicidio, la depresión y el abuso infantil. Véanlo con discreción y recomiendo sacar la conclusión más positiva posible sobre la historia que estoy por contar. En caso de que estos temas afecten a alguien personalmente, recomiendo no ver el video y en cambio ver cualquiera de los otros. Pum Pum comienza mostrándonos a su protagonista, Pum Pum. Un pequeño niño que durante la obra se ve representado como un pájaro, una brillante manera de retratar su inocencia en un mundo tan frío y el cómo eventualmente va perdiéndola. Nos sitúan en un día de escuela donde reciben una niña luego de que se trasladara de colegio, Aiko, y Pum Pum al verla se enamora a primera vista. Para hacer sentir a Aiko bienvenida se les asigna a todos los niños a hacer un trabajo sobre sus sueños y sobre qué quieren hacer cuando crezcan. Mostrar las esperanzas de estos niños, ignorantes a la frialdad del mundo que les espera. Es cuando acompaña a Aiko a casa que Pum Pum tiene su primer encuentro con las peores partes del mundo. Aiko le dice que sueña con ser una cantante o una actriz, pero que de todos modos, la humanidad se extinguirá en 20 años, antes de que puedan llegar a cumplir sus sueños. Al aprender esto, nuestro protagonista llega a la conclusión de que cualquier esperanza que pueda tener resulta siendo ingenua. Cuando Pum Pum vuelve a casa, presencia los maltratos de su padre hacia su madre, impotente por no poder hacer nada. Por eso, cuando vuelve a la habitación, utiliza el consejo de su tío, que le enseñó que si dice unas simples palabras, podrá llamar a Dios para hablar con él. Una extraña y perturbante foto realista de un hombre afro que pareciera reírse constantemente, como si estuviera riéndose de las esperanzas del protagonista, con una brutal indiferencia. Pum Pum le pide que sus padres vuelvan a llevarse bien, pero él solo le dice que deje de molestarlo. El niño aprovecha para preguntarle qué es lo que va a hacer cuando crezca. Él le responde que cualquiera que le diga que su vida está llena de posibilidades y que tiene tiempo para pensarlo, le estaría mintiendo, nuevamente privando al niño de cualquier tipo de esperanza. En ese momento, su padre viene a su habitación y le regala un telescopio. Juntos miran las estrellas y su padre le dice que tiene que aspirar a algo grande, mantener viva la esperanza y la pasión en su corazón. Es entonces que el niño finalmente consigue formar su primer sueño. Estudiar y esforzarse mucho para ser un científico y hacer que los humanos colonicen las estrellas y se salven de la extinción. Crear su hogar en una de ellas, Pumpunia, donde viviría junto a sus padres. Encuentra la manera de esquivar el nihilismo y la crueldad del mundo, de vencer a todas esas cosas que le repiten constantemente que cualquier tipo de esperanza es imposible. Pero a la mañana siguiente, cuando despierta, ve cómo su padre golpea a su madre hasta lograr que se desmayara. La crueldad del mundo, nuevamente, lo alcanzó. Luego de que su padre fuera mandado a la cárcel y su madre hospitalizada de gravedad, él queda al cuidado de su tío. Finalmente vuelve a la escuela y se le pide que cuente a toda la clase su sueño, pero él es incapaz de decir nada, pensando que iban a reírse de él. Finalmente deja su inocencia de lado y se da cuenta de que su sueño es estúpido, que no puede salvar a la humanidad de la extinción, haciendo que salga corriendo de la clase avergonzado. Pero es entonces que Aiko va a buscarlo y le dice que nunca tendría que avergonzarse de sus sueños y esperanzas, que ella realmente pensaba que Pum Pum sería capaz de alcanzarlos. Y cuando tomó su mano por un segundo, pudo ver el mundo entero frente a sus ojos, mostrando esta luz como algo que va más allá de su Dios. Esta niña que tomaba cálidamente su mano, para él significaba lo único que le permitía seguir teniendo esperanzas. Esta pequeña niña era su universo entero. Sin ella, la vida no tenía sentido. Por eso le dice que no puede salvar a la humanidad de la extinción, pero que le gustaría por lo menos salvarla a ella, porque la amaba. Y es ahí que ambos niños se dan un estúpido e inocente beso. Y Pum Pum relata que tiene la sensación de que toda su vida estuvo destinado a conocer a Aiko. Y trágicamente, tiene razón. El manga continúa mostrándonos la infancia de Pum Pum, como su inocencia no le permite ver la parte más oscura de la vida. No procesa que su padre esté encarcelado ni su madre hospitalizada. Solo se preocupa por Aiko y por divertirse con sus amigos. Pero la inocencia de Pum Pum continúa siendo desafiada. Vive situaciones que le enseñan que su ingenua visión del mundo simplemente no es real,
como si su inocencia, representada en su mismo diseño, fuera desapareciendo de a poco. Un día descubre que Aiko es la hija de una miembro de una secta, y que en realidad vivió una infancia horrible llena de maltratos. Es entonces que la confronta, intentando aferrarse a ella, diciéndole ingenuamente que cuando descubra cómo llegar a las estrellas, vivirían juntos en Pumpunia, lejos de toda la crueldad del mundo real. Pero ella le responde: ¿acaso eres retrasado? En ese momento Pum Pum se da cuenta que no puede seguir siendo un inocente niño en un mundo así, que su sueño de alcanzar las estrellas es un disparate. Es entonces que, aferrado a Aiko, ella le hace prometerle que irían juntos a Kagoshima, una ciudad de Japón, y le aclara a Pum Pum que si falla en cumplir esta promesa, lo mataría, mostrando cómo esta niña también fantasea con escapar del maltrato de su madre y de su insoportable vida. Los siguientes capítulos nos muestran a Pum Pum teniendo aventuras con sus amigos, mostrando cómo en esta fábrica abandonada con la infantil ilusión de encontrar dinero. Lo que a primera vista es uno de los momentos más bonitos e infantiles de la serie, en realidad está cubierto de oscuros elementos que nuestros jóvenes protagonistas ignoran. La fábrica está abandonada porque la dueña se suicidó luego de ir a la quiebra, y fueron a este lugar por el VHS de un hombre loco que asesinó a toda su familia. Y además de estas cosas, Pum Pum es atormentado por sus traumáticos recuerdos durante la aventura. En un momento se desmaya y vemos cómo recuerda las discusiones que tuvo que presenciar de sus padres. También recuerda el cómo una vez su madre lo llevó a un lago para que se suiciden juntos, pero cambió de opinión a último momento. Y su inconsciente, lo que Pum Pum llama Dios, comienza a decirle cosas más y más deprimentes, diciéndole que no importa cuánto lo intente, los humanos estamos condenados a estar solos e incomprendidos, como si esto que se desarrolla en su cabeza sea una noción que destruye de a poco su inocencia y lo hace consciente del nihilismo del mundo en el que vive. Pero al terminar la aventura, vemos un momento donde mientras toma la mano de Aiko y de sus amigos, presencian cómo una estrella fugaz se hace presente en el cielo, uno de los momentos más recordados del manga, como si esta estrella fuera la esperanza. Estas personas que sostienen su mano y lo quieren sinceramente, son su única esperanza en un mundo tan cruel como este. Hay un ambiente nostálgico y mágico en estos primeros capítulos de Pum Pum. Nos hace recordar un momento de nuestra vida donde éramos demasiado inocentes para comprender el mundo y las peores partes de esto, retratado de manera simplemente perfecta. Pero esta ilusión se apaga rápidamente, cuando el mejor amigo de Pum Pum, Harumi, tiene que mudarse a otra ciudad. Se despide de sus amigos alegremente y jura que volverán a verse durante las vacaciones, sin darle importancia a este adiós, pero realmente nunca volveríamos a verlo. Pum Pum, en vez de afrontar sus emociones, se concentra en cumplir la promesa que le hizo Aiko, ir a Kagoshima y escapar de su abusivo ambiente, pero no puede cumplirla. Es un simple niño ingenuo, incapaz de salvar a la persona que más ama. Utiliza a Aiko como manera de no afrontar la realidad, siendo que ni siquiera se preocupa por su madre hospitalizada, mostrando constantemente cómo en realidad no tiene ningún tipo de cariño o preocupación hacia ella. Y en vez de eso, se la pasa hundiéndose más en la miseria de ser incapaz de salvar a Aiko. El ser incapaz de cumplir su promesa hace que Aiko se muestre indiferente hacia él, y como le había prometido, lo mata como penitencia. Mata su ilusión y su inocencia. Esa estrella fugaz a la que tanto se aferraba, lo había abandonado a su suerte. Es entonces que Pum Pum decide que será un adulto a partir de ahora, abandonará su inocencia y su temor, y avanzará en la vida sin tener ningún tipo de ilusión. Los años pasan, y Pum Pum finalmente está en su último año de primaria. Conoce a este chico llamado Yaguchi, un prodigio en los deportes, extremadamente talentoso y capaz. Él acaba de empezar una relación con Aiko, haciendo que Pum Pum se desprecie a sí mismo y sienta como si el mundo lo estuviera aplastando. Está encerrado en un infierno de arrepentimiento y de sentirse una escoria en comparación a Yaguchi. Una de las portadas del manga nos muestra a Aiko al lado de un cadáver, presumiblemente Pum Pum, y un brazo en el cielo que representa como Pum Pum rompió la promesa que le hizo, con este gesto que implica una mentira, o una traición, que llevó a que Aiko simbólicamente lo mate, lo haya maldecido, determinando su vida a una constante tragedia. Sorprendentemente, termina haciéndose amigo de Yaguchi, el cual le cuenta que tiene una grave lesión, pero que va a fingir que está sano para jugar un importante torneo. Él realmente quiere mucho a Aiko, y también quiere protegerla de la oscuridad que abunda en su vida, pero no siente ser suficiente para ella,
y piensa que en realidad ella está enamorada de Pum Pum. Por eso le propone que si gana el torneo, será digno de pasar el resto de su vida con Aiko. Pero, en el caso de que pierda, dejará que Pum Pum se le declare. Nuestro protagonista tiene una catarata de emociones en su interior que no puede comprender. Quiere la felicidad de Yaguchi, pero su felicidad arruinaría su vida. Un sentimiento oscuro y egoísta empieza a crecer en su interior. Quiere que Yaguchi pierda. Quiere quedarse al lado de Aiko para siempre. El día del torneo, mientras miraba el partido final que decidiría todo, es Aiko la que se acerca a él y le ofrece su mano. Le confiesa que Yaguchi es un buen chico, pero no es lo que ella quiere. Él tiene miles de oportunidades, esperanza, miles de lugares a donde correr y sobre todo, sueños. Ella quiere a alguien que no tenga nada más que amor por ella. Quiere a alguien que deje totalmente su vida de lado por ella. Esto es porque Aiko tampoco tiene nada y se sumerge en una fantasía escapista de amor que espera que la saque de la asfixiante vida que tiene. Le cuenta a Pum Pum que antes del partido le ofreció a Yaguchi que vayan juntos a Kagoshima y abandonen todo, pero él simplemente se lo tomó como un chiste. Eso hizo que Aiko se sintiera profundamente sola. Pum Pum se cuestiona si volver su gesto o serle fiel a la promesa que le hizo Yaguchi, pero el lado más oscuro de su ser lo mueve a apretar la mano de Aiko con deseo. En ese momento, la chica le cuenta de que si pudiera cumplir su sueño de tener un amor real y sincero, no le molestaría morirse. Finalmente, Yaguchi, por presionarse tanto, termina quebrándose la pierna que anteriormente tenía lastimada, destruyendo sus sueños de jugar profesionalmente. Es ahí que con una sonrisa le dice a Pum Pum que ganó, y procede a romperse en llanto. Pum Pum no se sentía feliz, sentía un dolor profundo. Sentía que tenía la culpa de haberle hecho tanto daño a Yaguchi, pero al mismo tiempo estaba feliz de haberlo lastimado. Quería irse con Aiko y cumplir sus más oscuras fantasías. De hecho, ella le propone que como Pum Pum le prometió, vayan juntos a Kagoshima y abandonen todo. En ese momento, Pum Pum sintió que si daba un paso más hacia Aiko, se sumergiría en la oscuridad más profunda del mundo. Asustado por esta horrible versión de sí mismo, abandona a Aiko otra vez, acobardándose a dejar su vida de lado por ella. Y finalmente, se resigna a despedirse del amor de su vida y volver a sentirse totalmente solo. El manga nos muestra las solitarias noches de Pum Pum, el cómo reflexiona sobre su vida y sus sueños, ahora muertos y olvidados. Estos capítulos nos hacen sentir una conexión más profunda con Pum Pum, casi como si viéramos por completo su vida, incluso los días donde no hace más que sumergirse en el pozo de sus pensamientos sin ninguna motivación en absoluto. Se centra en estudiar, pero no por estar realmente motivado, sino porque lo distrae de sus agónicos pensamientos. Recibe cartas de su padre abusivo, contándole cómo iba su vida, pero a este punto él simplemente las ignora, porque pareciera que ni siquiera está preocupado o interesado en lo más mínimo por él. Aún en estos oscuros momentos se recuerda a sí mismo que mañana es un nuevo día, y que quizás su suerte podría cambiar, y las cosas podrían estar mejor, que si no es mañana, quizás el próximo mes, o el próximo año, en algún momento podría volver a ser feliz, pero sin ni siquiera hacer nada para cambiar su situación o mejorar las cosas. Impotente, llora hasta quedarse dormido. Buenas noches, Pum Pum. Finalmente llega el día de su graduación de primaria. Vemos personas felices por ser admitidos en buenas secundarias debido a sus promedios, pero Pum Pum no se siente feliz en lo más mínimo. Ve este éxito como un resultado natural de su estudio. Después de todo, fue lo único que hizo los últimos 2 años. Hay una sensación rara en este capítulo. Vemos compañeros felices por haberse graduado y nostálgicos por dejar atrás este momento en sus vidas que tanto aman. Incluso los profesores lloran de la emoción, pero Pum Pum se siente desconectado, sin ningún sentimiento en absoluto, ni tampoco ningún arrepentimiento. Está rodeado de la nostalgia que sienten otros, los cuales rezan por no avanzar en este periodo de sus vidas, pero teniendo que alejarse con optimismo. Es triste porque Pum Pum jamás pudo experimentar esa felicidad y cariño que ellos tuvieron. Un día tan cargado de emociones para cualquier otra persona, para Pum Pum es simplemente un día más, pasando por la vida como un espectador ajeno a cualquier tipo de emoción. Esto se intensifica cuando su familia tiene que mudarse. En todo este tiempo estuvo viviendo con su tío, su esposa y su madre recuperada. Intenta sentir emoción recordando todas las cosas que pasaron en la casa que está abandonando, pero simplemente es incapaz de eso,
ya que todo este tiempo estuvo desconectado de su familia, no permitiéndose encariñarse con ninguno de ellos luego de lo que pasó. No se siente parte ni siquiera de su propio hogar o su familia, y como él mismo dice, es como si hubiera perdido la percepción del tiempo y de la realidad. Solo es capaz de sentir algo cuando ve a Aiko observándolo cuando termina la ceremonia de graduación, como un recordatorio de que nunca cumplió la promesa que hizo, y por eso mismo está maldito, y es incapaz de sentirse feliz. A partir de ahí vemos cómo la vida de Pum Pum va en declive cuanto más crece. La novia de su tío abusa sexualmente de él, su madre lo maltrata y es incapaz de entenderlo o apoyarlo, ya que ella también está sumergida en una profunda depresión. Aquí vemos la parte más dolorosa de la inocencia de Pum Pum. No puede cambiar las cosas debido a su edad, pero él siempre termina siendo el responsable de sufrir las consecuencias de las decisiones de los adultos que lo rodean. No es más que una constante e impotente víctima. Por eso, Pum Pum intenta distraerse con todo lo relacionado al sexo, intentando ignorar la realidad. Es entonces que decide intentar salir con una chica de su secundaria, Kani, pero en su primera cita simplemente es incapaz de conectar con ella. Juntos van a una galería de arte, y es ahí que Pum Pum no puede evitar pensar en Aiko, y en su deseo de verla una vez más. La maldición que ella utilizó en él todavía no desaparece, y es en ese momento de nostalgia que vemos la obra de una de las hermanas de la chica con la que estaba saliendo. Una obra del espacio exterior, exactamente igual a la que vio de niño junto a sus amigos, pero esta vez sin esa estrella fugaz que le daba sentido a su vida. Es en ese momento que reflexiona que aunque el espacio continúe igual, todos sus amigos, e incluso Aiko, desaparecieron de su vida. Es ahí que la autora de la pintura se acerca a él y le pide que escriba una nota explicando qué siente al ver la pintura. En ese momento, Pum Pum recuerda su ingenuo sueño de ser un científico y descubrir las estrellas, y hasta su pequeño planeta Pumpuña, pero al recordar sus ingenuas esperanzas y su inocencia, solo puede catalogarlas de estúpidas, y escribe sobre Aiko en la nota, sobre cómo la perdió y cómo vaga sin sentido por la vida, ahora que le falló. Luego de esto, vemos una escena donde Kani lo rechaza y corta todo lazo con él, y al suceder esto, él se avalancha intentando besarla contra su voluntad, poseído por su lujuria. Pero Kani interrumpe su ataque con un cachetazo y lo abandona horrorizada. Se me hizo difícil buscarle un significado a este tipo de escenas, partes donde solo vemos cómo Pum Pum fracasa miserablemente en cumplir sus deseos. A veces pareciera que el manga solo se trata de eso. Cuanto más lo pienso, más me da la sensación de que en realidad esta obra era una forma de desahogo para su creador. Puso en Pum Pum todos sus traumas y experiencias que lo marcaron, pero no solo eso, sino también que retrató su lado más oscuro, su lujuria, su egoísmo y su crueldad. Y si bien a veces ninguna de las situaciones que se plantean en el manga parecen tener sentido o valor, creo que es por medio del lector que Pum Pum toma sentido. Es la capacidad de cada uno de nosotros de vernos en Pum Pum, enfrentar los momentos más oscuros de nuestra vida y estar en paz con ellos luego de verlos retratados. El gran poder de este manga es el de hacer sentir a la gente comprendida, pero también de ver en Pum Pum nuestro lado más oscuro, como después de ser una víctima y enfrentar tanto dolor, podemos nosotros mismos convertirnos en victimarios. Pensar que hacerle daño a otros está justificado únicamente por nuestro propio sufrimiento. Lo fácil que es dejarse llevar por instintos tan primitivos como la lujuria y arruinar la vida de los demás y lo peor de todo, sin sentir el más mínimo remordimiento. Pum Pum pasa el resto del día de su secundaria con miedo de que Kani le cuente a las personas de la escuela lo sucedido y termine siendo víctima de acoso y bullying. Pero ella le tiene piedad y no le cuenta a nadie lo que pasó. En el último día de clases, Pum Pum sube al techo y mira al cielo reflexivo. Se da cuenta de que su miedo nunca se hizo realidad. Ahora que finalmente terminó el secundario, tiene el alivio de saber que nunca fue víctima de acoso escolar. Él simplemente fue dejado vivir sus días en paz, pero pasando de ser percibido, casi como si no existiera. Tiene miedo de haber vivido su vida de manera incorrecta, de estar desperdiciando un periodo tan importante en su vida, únicamente por su miedo y su incapacidad de conectar con la realidad luego de todo lo que sufrió. Al mirar al cielo rompe en llanto, pero aliviado, porque nuevamente un periodo en su vida acabó. Es suficiente por hoy. Buenas noches, Pum Pum. 2 años más tarde, su madre descubre que tiene cáncer y en sus últimos momentos recuerda toda su vida. Y descubrimos que, en realidad, el padre de Pum Pum no era el violento maltratador que pensábamos.
Esa noche que la noqueó fue debido a que ella amenazó con suicidarse y matar a Pum Pum si no la detenía. Su padre, en su desesperación, la noqueó, pero posteriormente no tuvo manera de explicar la situación, y ella se aprovechó de eso. Como espectadores se nos genera un resentimiento hacia ella. Además, sabiendo que Pum Pum nunca se enteró de esto, pero el manga nos muestra en los últimos momentos de su vida cómo fue víctima de acoso desde pequeña, cómo sufría en el matrimonio con el papá de Pum Pum, y en general cómo fue una víctima de la crueldad de los demás y del mundo gran parte de su vida. Pero este mismo dolor fue lo que generó que nunca sea capaz de reconocer sus malas acciones, todo el daño que le hizo a su hijo, e incluso intentar suicidarse con él en múltiples ocasiones. Al igual que Pum Pum, es una persona egoísta, que utiliza el sufrimiento como manera de justificar sus acciones. Y en sus últimos momentos, le dice a Pum Pum que realmente lo ama, que a pesar de todas las cosas que hizo y todos sus remordimientos, en realidad lo que sintió por él fue el amor más grande que sintió en toda su vida. Luego de esto, Pum Pum descubre que las cartas que le enviaba a su papá en realidad eran escritas por su madre. Las creaba únicamente para que Pum Pum sienta que su padre lo quería y estaba preocupado por él. Una forma altruista de aliviar el dolor de su hijo. El único gesto de amor que recibió de su madre en toda su vida. Pero Pum Pum se da cuenta de que incluso sabiendo todo esto, no siente nada. Es simplemente incapaz de sentir amor por su madre. Y después de todo, tenía sentido, sabiendo que fue una víctima de ella toda su vida. Es rompedor, porque a veces el mayor sufrimiento no viene de sentir demasiado, a veces de simplemente ser incapaz de sentir. Mientras se encuentra en la casa de su tío luego del fallecimiento de su madre, su padre viene a visitarlo luego de tantos años. Al verlo, Pum Pum se siente incómodo, pero no por el hecho de que lo haya abandonado por tanto tiempo, sino por otra razón que no era capaz de comprender. Su padre era igual que como lo recordaba. No cambió en absoluto. Su atmósfera, su apariencia y su personalidad seguían intactas. Tras pensarlo lo suficiente, Pum Pum se da cuenta de la razón por la cual se siente incómodo al lado de su padre. En realidad, el que había cambiado luego de tantos años era él mismo. Y es entonces que su padre le confiesa la razón de su visita. Quiere que Pum Pum, ahora que su madre falleció, viva con él, empiecen de cero y finalmente puedan hacer las cosas bien. Pero nuestro protagonista simplemente le dice que no, que a partir de ahora viviría solo. Ya no es el inocente niño que era, ya es demasiado tarde para empezar de cero. Cuando su padre se va, podemos ver el sufrimiento de Pum Pum. Después de todo, su padre era una de las personas que más quería en su vida. En ese momento, su tío le invita a dar una caminata y le da uno de los monólogos más importantes del manga. Le dice que lo comprende, que las personas son egoístas. Él conoce al padre de Pum Pum y, según sus palabras, es una buena persona. Le pide que no piense mal de él, pero que tampoco le tenga pena, porque después de todo, en la vida cosechas lo que siembras. Todos vivimos en el camino que elegimos vivir. Le dice que lo más importante en el mundo no son los sueños, el dinero o la empatía. Lo más importante es tomar la responsabilidad por tus propias acciones. Le confiesa que cuando escuchó que quería vivir por su cuenta y rechazó la opción de vivir con su padre, se sorprendió, porque se dio cuenta de que Pum Pum se había convertido en un adulto. Le dice que respeta su decisión, pero que a partir de ahora no podría echarle la culpa a nadie más por su vida. Luego de un manga donde lo vemos ser un inocente niño que constantemente es la víctima de las circunstancias, se nos dice que a partir de ahora tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Sus acciones y el dolor que le provoca a los demás no serán responsabilidad de nadie más que de él mismo. Y esto no es solo un consejo para Pum Pum, sino que es el mensaje más importante que nos da a nosotros este manga. No importa todo lo que hayamos sufrido o el mal que nos hicieron otras personas. Parte de convertirse en un adulto es responsabilizarse de tus acciones, y no usar nuestro sufrimiento como excusa para continuar equivocándonos y provocando dolor a los demás. Y si vemos el manga en retrospectiva, nos damos cuenta de que todo lo que sufrió Pum Pum fue por culpa de personas que también habían sufrido con anterioridad. Su madre era víctima de un matrimonio infeliz. Aiko lo usó de forma de escape por el maltrato de su madre y hizo de su vida un infierno. Y la esposa de su tío abusó de él porque éste le había sido infiel. Un ciclo de sufrimiento donde nadie piensa tener la culpa únicamente por todo el sufrimiento que vivieron. Pero Pum Pum nos dice que después de todo, cosechamos lo que sembramos. Nadie más es responsable del dolor que provocamos a otros que nosotros mismos.
Y finalmente su tío le dice que tenga cuidado con cuál será su intención y con las decisiones que tome, que incluso aunque sienta que no entiende nada, si realmente lo intenta y continúa avanzando, podrá mantenerse siendo el mismo. Que en este mundo tan cruel, lo único que somos capaces de cambiar es a nosotros mismos y a nuestras decisiones. Es por eso que le dice a Pum Pum que si es responsable y sabe utilizar su libertad y mantener sus valores y su identidad, el mundo será suyo. Pum Pum fuma del cigarrillo que le comparte su tío por primera vez en su vida y se da cuenta de que a partir de ahora las cosas nunca volverían a ser como antes. Nunca más volvería a ser ese inocente niño que una vez fue. El capítulo siguiente está enteramente dedicado a mostrarnos cómo vive Pum Pum el día a día. Describe cómo el de reloj lo despierta, cómo las noticias suenan similares, como si se repitieran en bucle. El olor de la helada mañana, el humo que sueltan los niños al respirar mientras se dirigen a la escuela, que quizá le recuerden a un mejor momento de su vida. Describe cómo se toma el subte y ve a las personas pasar, sus conversaciones sin sentido y el ruido que se genera en los auriculares de la persona sentada a su lado. El ruido de los pasos de las personas, gente, gente y más gente, que se sienten tan desconectadas a él. Por un segundo escucha como alguien llama a su nombre por la espalda, pero al voltear no hay nadie. Su nombre ya no existe. Su concepción de sí mismo poco a poco se pierde y se da cuenta cómo la mundanidad del día a día, su soledad, le hacen perder su identidad y su percepción de sí mismo. La soledad y la libertad de ser un adulto y descubrir que estás por tu cuenta y que nunca nadie te mostrará ningún tipo de consideración. La tienda de cómics, el café sin azúcar, el oscuro cuarto y la cena fría. Noticias que suenan similares entre sí, como si se repitieran en bucle, y el reloj programado para sonar la mañana siguiente. Pum Pum está simplemente bien de nuevo hoy. Durante los siguientes capítulos vemos a un Pum Pum totalmente alienado y desconectado de la realidad, trabajando en un aburrido empleo donde solo tiene que contar la gente que pasa enfrente suyo. Tiene un compañero de trabajo que habla y habla, pero simplemente habla solo, porque Pum Pum está desconectado en sus pensamientos. Una manera excelente de representar conversaciones vacías, representar cómo se siente interactuar con una persona que simplemente no te comprende. Él solo se limita a mirar a la gente. Y aunque sus rostros están serios, él está seguro que en el fondo todas estas personas están siendo constantemente torturadas por sus preocupaciones, por enfermedades o por errores incorregibles que los carcomen. Nadie le devuelve su mirada y se cuestiona a sí mismo qué es lo que espera, si está esperando por alguien que venga a salvarlo de su vida sin sentido. Mientras está por volver a casa, contempla la idea de suicidarse, pero súbitamente cambia de idea y piensa que si se esfuerza un poco más mañana, las cosas quizá iban a mejorar y se sentiría mejor. Pero el mismo narrador nos dice cómo ha pensado exactamente lo mismo ayer, y anteayer, y anteayer. Es en ese momento que mientras las puertas del subte se cierran, Pum Pum puede ver la salvación que estaba esperando. Aiko. Pero solo puede limitarse a mirarla impotente mientras el subte comienza a avanzar. Desesperado, baja del mismo y corre tratando de encontrarla, tratando de que esta ilusión se cumpla y su voluntad y percepción de sí mismo revivan, pero es incapaz de encontrarla. Aún así, se dio cuenta de que Aiko no era simplemente un pensamiento suyo. Ella seguía existiendo incluso en su fría y monótona realidad, en el mismo mundo que él, bajo el mismo sol. Luego de encontrarla, finalmente se muda por su cuenta lejos de la casa de su tío, únicamente para estar más cerca del lugar donde encontró a Aiko, con la esperanza de que al encontrarla su vida se arreglaría, como una forma de escape a su aburrida y deprimente rutina. Al llegar al lugar, escucha como una pareja que vive al lado de su departamento discuten, y como el hombre de la relación le estaba siendo infiel a sus espaldas. Es al escuchar esta discusión que reza desde el fondo de su alma porque solo sean dos imbéciles, porque de otra manera la vida volvería a sentirse desesperante. Si estos dos fueran solo personas normales, le estarían demostrando a Pum Pum que el amor no es esa fantasía perfecta que le idealiza y que espera que salve su vida. Es ahí que Pum Pum tiene una idea. Si de acá a 2 años nada en su vida cambia, se suicidaría. Al día siguiente, Pum Pum consigue un nuevo trabajo junto a su amigo Mimura. Se nos muestran decenas de páginas de él hablando sobre estupideces,
Estupideces que simplemente no llegan a Pum Pum, no lo alcanzan, no conectan con él. Estas conversaciones nos muestran mejor la desesperación de nuestro protagonista y cómo su día a día no parece tener sentido alguno. Cuando ve un grupo de niños pasar, admite que verlos, tan llenos de esperanzas y sueños, como él estuvo una vez junto a todos sus amigos y el amor de su vida, le hace querer. El manga no nos dice qué es lo que quisiera hacer Pum Pum. Trata de sacar ese pensamiento de su mente. Pero por cómo se enfatiza el filo del paraguas, podemos darnos cuenta de que pensó en asesinarlos. No importa cuánto la busque, cuánto se esfuerce, Aiko parece haber desaparecido por completo. Es en la noche que se da cuenta de que no puede lidiar más con su vida. Sale a la calle sintiendo una profunda soledad y grita, tratando de que alguien lo note, que reconozca su existencia, pero no tiene respuesta alguna. Y al día siguiente, Pum Pum despierta siendo un triángulo. Según el autor, comenzó a retratarlo de esta manera para mostrar lo mundano en lo que se convirtió Pum Pum. No hay un solo rastro de identidad en él. Olvidó el consejo de su tío, de permanecer siendo el mismo. Finalmente se rindió. Ahora simplemente no es nadie. Está totalmente alienado. Pum Pum está simplemente bien hoy. El dueño del departamento que Pum Pum alquila viene a visitarlo para ver cómo está, y termina invitándolo a comer, incluso aunque Pum Pum se negaba en un principio. Le confiesa que puede ver una mirada extraña en sus ojos y le inquieta cómo Pum Pum parece ser muy escéptico y no confiar en nadie. Es ahí que le pregunta si de verdad la gente que conoció en su vida fue tan terrible como para que termine comportándose así. En ese momento, Pum Pum piensa en la esposa de su tío, en Kani, en su madre y en Aiko, como cada una de ellas lo dañaron profunda e injustamente. Y creo que esa es la tragedia de Pum Pum. Si bien el personaje llega a ser una persona horrible, podemos ver qué sucesos en la vida lo llevaron a desarrollar su profundo nihilismo. El hombre le dice que si continúa con esa mirada en sus ojos, nadie nunca vendrá a ayudarlo. No importa cuánto necesite su ayuda, porque si no se permite confiar en los demás, nunca dejará de sentir ese vacío en su corazón que provoca su soledad. Es por eso que lo invita a un bar para que no se sienta solo. Y es ahí que uno de los momentos más hermosos del manga se lleva a cabo. Aunque Pum Pum nunca había tomado, decide comenzar a hacerlo esa noche. Y es ahí que aparece Sachi, la hermana de Kani, que fue la encargada de dibujar aquella obra que tocó el corazón de Pum Pum ese día. Ella se sienta junto a él y comienza a hablarle. Mientras conversan, el hombre que lo trajo, Shishido, comienza a hacer karaoke junto a una mujer. Y juntos cantan una canción sobre alguien que, a pesar de haber tenido malas experiencias, decide abrir su corazón y conocer una mujer nueva. El creador generalmente intenta hacer parecer a los secundarios personas extrañas y estúpidas, como una manera de crear comedia y demostrar cómo ve a las personas Pum Pum en su egocentrismo. Para él, las personas felices y conformes con sus vidas son idiotas. Pero en esta escena, parte de por qué se siente tan cálida es precisamente por este torpe karaoke que estos secundarios cantan. Finalmente, Sachi le confiesa a Pum Pum que nunca olvidó la historia que él escribió luego de ver su cuadro, donde contaba de una manera abstracta todo lo sucedido con Aiko y cómo sus ilusiones y sueños se extinguieron. Le cuenta que ella estaba comenzando a dibujar manga y que le gustaría que Pum Pum trabaje junto a ella escribiendo la trama. Es entonces que Pum Pum, al recibir validación de alguien más, al ser visto y reconocido como una persona, deja de ser ese triángulo sin vida y recupera su identidad. Sachi fue la encargada de revivirlo, pero, debido a haber tomado tanto, Pum Pum se emborracha y comienza a desvariar. Confiesa a Kodi Mimura, su compañero de trabajo, que no para de hablar estupideces. Incluso aunque ella no sepa quién es, le advierte que no se relacione con él, que es peligroso, queriendo nuevamente evitar relacionarse con las personas por su odio a sí mismo. Y finalmente le dice que no importa cuánto la busque, cuánto lo intente, Aiko no está por ningún lado, pero que no tiene otra opción que seguir intentando. Aiko simplemente está lejos, siempre un poco más lejos de él. Ya alucinando totalmente, habla con Aiko y le dice que desde que la perdió, es incapaz de querer a las personas de manera normal, y todos sus intentos por querer a alguien terminan fracasando. Que siente que ella lo maldijo, que por favor lo ayude. Al día siguiente se despierta junto a Sachi, la cual cuidó de él sinceramente. Ella trata de impulsarlo a que continúe escribiendo para ella, y no juzga a Pum Pum ni su manera de ser.
Es el primer humano con el que puede hablar de manera sincera. Pero él no quiere continuar escribiendo y le cuenta que está esperando a que el destino lo reúna con Aiko nuevamente y que si no pasa en los próximos 2 años se suicidaría. Ella le responde que simplemente es un cobarde. Si realmente quisiera encontrar a Aiko, solo tendría que hablar con compañeros de su antiguo colegio y podría encontrarla fácilmente. La verdadera razón por la que no lo hace es solo para excusarse y continuar viviendo sin hacer nada y sintiendo pena por sí mismo. En vez de eso, le propone que deje de mirar el pasado y supere las cosas que le sucedieron, que escriba para ella y enfrente el futuro. Pero Pum Pum se niega. Entonces, Sachi comienza a insistirle y decirle que tan solo 3 días podría encontrar a Aiko. Él le pide que se detenga, demostrando que realmente no quiere encontrarla. Es ahí que ella le dice que entonces simplemente se suicide. Esto como manera de mostrarle que tiene que superar el pasado y dejar las excusas atrás si quiere seguir viviendo. Que una vida tan insignificante, dependiendo de la idealización de Aiko y el destino, no merecía ser vivida. Sachi desafía a Pum Pum para impulsarlo a crecer. Pum Pum comienza a escribir para ella luego de esto, pero Sachi no se contenta con ninguno de los escritos que él le envía. Nuevamente lo presiona para que mejore y se supere a sí mismo. Pero aún así, observando su relación, podemos ver cómo Sachi mira de arriba a Pum Pum. Se cree que es mejor que él, y todos sus actos bien intencionados son una forma de imponer su superioridad. Y todo esto lo hace porque Pum Pum le recuerda cómo era ella antes, una victimista que no hacía nada de su vida y se la pasaba culpando a las cosas malas que le pasaron. Ella era una mujer discriminada, la cual nunca fue valorada debido a su apariencia física, pero al crecer no se rindió. Estudió y trabajó y finalmente realizó cirugía plástica para cambiar por completo su cara. A partir de ahí, solo vivió por sus sueños esforzándose cada día, pero esto solo la llevó a ser una egocéntrica, y su odio a ella misma en el pasado es lo que le impulsa a maltratar a Pum Pum. Pero aún recibiendo sus maltratos, él le dice que se esforzará, y juntos crearán un manga. Esto se presenta como una esperanza en la vida de Pum Pum. Con el fin de complacerla, buscará mejorar y superarse a sí mismo. Su vida ya no solo se trata de buscar a Aiko desesperadamente, ahora tiene una nueva razón por la que vivir. Su relación con el tiempo mejora, juntos desarrollan un real cariño por el otro, e incluso forman este pequeño grupo de amigos junto a Mimura y la hermana de Sachi. Durante la noche, Pum Pum reflexiona de que está seguro que se equivoca al menos un poco siendo tan optimista. Volverá al abismo del que acaba de salir. Intenta mirar a la Aiko de sus pensamientos que lo llamaba desesperadamente, pero ahora solo puede ver a Sachi. Y dice que, aunque tenga mucho miedo, las palabras de nos vemos pronunciadas por Sachi son palabras mágicas para él, que convierten el día siguiente en un día digno de ser vivido. Pero cuando va a esperar a Sachi a la salida de su trabajo, ve cómo se va con otro hombre. Y una cara de total decepción e incredulidad se dibuja en el rostro de Pum Pum. Se encierra en su departamento y dice, odio sentirme así. Y es precisamente por eso que decidí vivir solo. Odia sentirse decepcionado y dañado por otras personas. Por eso decidió aislarse y no permitirse querer a nadie. Pero ahora que lo hizo, volvió a sentir este dolor. En sus propias palabras, esto es lo que consigue por bajar su guardia siquiera un segundo. Y mientras escucha los gemidos de la pareja del departamento de al lado, comienza a alucinar. Piensa en una estereotípica tsundere, un término que se le asigna a un personaje femenino japonés que finge menospreciar o ser agresiva con una persona, pero en realidad está enamorada de ella. Vemos a esta chica, pero en paralelo vemos un hombre que grita por ayuda, que se siente solo, que necesita a alguien. La chica se sonroja y continúa con sus falsos insultos, pero estos insultos se vuelven cada vez más hirientes, como si Pum Pum no podría concebir que otra persona realmente lo ame. Esta escena me encanta porque representa un problema muy grande en la sociedad de Japón. Miles de mangas que se crean únicamente para que las personas que no interactúan con otras se sientan menos solas. Diferentes factores sociales hacen que gran parte de los japoneses se aíslen y se rindan a establecer lazos. Y es por eso que este tipo de mangas sobre amor, romances y todos en una secundaria mayormente no son más que una fantasía diseñada para suplir la profunda soledad de quien los lee. Y ese estereotipo, el de una mujer tsundere, es tan usado precisamente porque todo el concepto gira en torno a una mujer que parece rechazar y menospreciar al protagonista, pero que en el fondo lo ama. Como si estas personas que lo leyeran quisieran pensar que todas esas mujeres que lo rechazaron y menospreciaron, en realidad en el fondo los quieren. Esta escena es perfecta porque encapsula la desesperación de Pum Pum.
de querer sentirse amado, de ser aceptado, que lo valoren, cuando él ni siquiera se valora o quiere a sí mismo, y continúa viviendo en un pozo de sentirse mal consigo mismo sin intentar cambiar las cosas. Contra todo pronóstico, Sachi viene a visitarlo, y es ahí que Pum Pum fantasea con matarla, mostrando cómo este resentimiento que tiene por las mujeres y por el mundo es solo una bomba esperando a estallar. Pero antes de que eso pase, ella le explica que este hombre era su ex marido, y solo le pidió que la acompañe porque uno de sus compañeros siempre la acosaba a la salida del trabajo. Eso calma el corazón de Pum Pum, y su relación continúa con normalidad. Finalmente, pasan la noche juntos, y es cuando están en su departamento que algo sucede. Juntos miran los fuegos artificiales de un festival que se llevaba a cabo cerca. Hay algo en la manera de cómo retrata esto el autor que es desesperante. Los fuegos artificiales, en vez de parecer algo mágico o sorprendente, son una pequeña luz que se prende y se apaga en un instante, pareciendo minúscula a comparación de la vasta oscuridad del espacio. Y creo que esto representa perfectamente la situación de Pum Pum. Al ver este panel, no podemos evitar recordar aquella vez que Pum Pum observó esa estrella con sus amigos, esa esperanza que todos contemplaban como algo mágico, que pasó a representar los momentos más hermosos en la vida de Pum Pum, pero también un constante recuerdo doloroso. Ahora, Pum Pum parece haber vuelto a recuperar la esperanza, pero no es la misma. Es una artificial, que parece minúscula en comparación a aquella que observaba con sus amigos. Y a diferencia de aquella que en su interior sigue atormentándolo, ésta se apaga en un instante, dándonos una premonición de lo que está a punto de pasar. Esa noche, Pum Pum tiene sexo con Sachi, y es ahí que al experimentar aquello que estuvo esperando toda su vida, se despide de Aiko y de Kani, como si dejara atrás esos fracasos que infectan su mente, ahora que finalmente consiguió lo que quería. Pero no podría librarse tan fácil de la maldición de Aiko. Cuando Sachi le pide que le dé un beso, recuerda aquel tierno e inocente beso que jamás dejará de atormentarlo. El capítulo siguiente nos muestra cómo continúa la vida de Pum Pum al lado de Sachi. Finalmente tiene amigos, una persona que lo ama y su vida deja de parecer tan gris. Nuevamente, luego de todo lo que pasó, Pum Pum vuelve a ser feliz. Pero un día, Sachi dibuja un retrato de él, una persona real, a diferencia del inocente y caricaturesco pájaro que vemos durante todo el manga. Y por la noche, cuando nadie puede verlo, siente como si ese retrato de él mismo lo llamara. Hey, no pienses que puedes ser feliz como una persona normal, pedazo de basura. ¿Cuánto tiempo más piensas que este estúpido cuento de hadas continuará? Este capítulo nos muestra cómo la depresión y desprecio a sí mismo que tiene Pum Pum lo imposibilitan a disfrutar las cosas y ser feliz. Pero esta premonición terminaría haciéndose real, cuando el manga que realizan con Sachi es rechazado por la editorial y el casero de Pum Pum es atacado y termina volviéndose paralítico. Estos dos sucesos destruyen su relación con Sachi, lo continúa maltratando como si fuera una especie de mascota para ella, llevando a que le sea infiel con su ex esposo. En ese momento, Pum Pum no pierde solamente a Sachi, sino que a su alegre grupo de amigos, y ve sufrir a la única persona en su vida que realmente lo ayudó. Pum Pum perdió su única esperanza y volvió al profundo pozo del que estaba logrando escapar. Cuando llega a la renta del departamento de Pum Pum, recuerda lo que prometió hace 2 años, que si nada cambiaba para cuando renovara el contrato, se suicidaría. Pum Pum al principio piensa que las cosas sí cambiaron y vivió los mejores momentos de su vida, pero en realidad reflexiona que nada cambió. Todo lo que hizo fue tomar un pequeño desvío, pero al final volvió al mismo lugar donde había empezado. Volvió al profundo pozo del que nada ni nadie puede sacarlo. Volvió a perderlo todo. Como si hubiera tratado de seguir la luz en el túnel, pero en vez de lograr encontrar la salida, el túnel se volvió más y más oscuro. Y el tener la más mínima idea de lo que significa ser feliz, hizo que esta oscuridad que conoció toda su vida, ahora se sienta más y más insoportable. Luego de eso lo vemos retroceder y sentirse igual de vacío y sin propósito que anteriormente. Vemos un peculiar capítulo que se centra en su día a día, sin imágenes, casi todo es solamente texto. Nos relata de manera literal las situaciones, como si Pum Pum no tuviera conciencia o estuviera totalmente aislado de sí mismo. Nos muestran cómo no tiene el valor para hacer las cosas que quiere, cómo sus compañeros de trabajo lo rechazan y cómo evalúa cada vez más el suicidarse.
Finalmente, habla de cómo piensa en violar a una mujer desmayada que ve en la calle, pero rápidamente saca ese pensamiento de su cabeza. Esto nos muestra el lado más oscuro de Pum Pum, careciendo totalmente de su inocencia y bondad, como si la misma vida ya lo haya roto por completo. Es ahí que dice estar cansado de sí mismo. Su repulsión por su identidad llega a su cúlmine. Su vecino Takahashi, un hombre de su misma edad, con una hermosa novia y amigos, va a preguntarle cómo está y cómo se siente, pero Pum Pum lo ignora totalmente, y es ahí que toma una determinación. Al imaginarse a Takahashi, refleja en él todas las cosas que le gustaría hacer y que piensa que las personas normales hacen. Jugar al fútbol cada fin de semana con sus amigos, estudiar una carrera, serle infiel a su hermosa novia, y en ese momento piensa que quizá el universo gira en torno a Takahashi. Por eso, ya totalmente obsesionado con él, o con la idea de ser una persona como él, decide que se asesinará a sí mismo. Esa noche, Pum Pum Onodera muere, y comienza a fingir desesperadamente ser Takahashi, alejándose totalmente del mismo y rompiendo la promesa que le hizo a su tío, el cual le dijo que si intentaba mantenerse siendo el mismo, las cosas saldrían bien. Abandonó totalmente su identidad debido al autodesprecio que sentía. Al día siguiente, comienza a hablar con mujeres fingiendo ser Takahashi, al punto de que algunas se sienten incómodas. Una cree su mentira y acepta salir con él. En ese momento, Pum Pum, o lo que queda de él, festeja y siente una enorme felicidad. Dice que cuanto más alejado esté de sí mismo, mejor saldrían las cosas. Quiere gritarle a cada inútil fracasado del mundo que él ganó. Encontró la clave para la felicidad, mentirse a sí mismo. El mundo es mío. Pero en ese momento se encuentra con el único rasgo de sí mismo que nunca va a abandonarlo: Aiko. Al verla, Pum Pum no puede creer que eso que estuvo idealizando durante tanto tiempo sea real. Al interactuar con ella se da cuenta de que Aiko consiguió ser feliz, tiene un novio y trabaja siendo modelo y viajando constantemente con todas sus amigas. Pum Pum le miente y sigue fingiendo ser esta falsa identidad que creó, pero un resentimiento empieza a crecer en él. Es entonces que al verse al espejo, solo se ve como un extraño ser negro, dejando atrás la inocente apariencia que antes poseía. Se perdió totalmente a sí mismo y solo le quedan las peores partes de su persona. Es ahí que recuerda la vez que Aiko le contó que en 20 años la humanidad se extinguiría, y cómo ese simple relato cambió su vida para mal. Conoció la oscuridad del mundo por primera vez y jamás pudo volver a salir de ahí. Pero ella sí se centró en tener sueños, nunca abandonó esa esperanza que él dejó atrás hace tanto tiempo. Por eso no puede evitar odiarla. Esta plástica y falsa muñeca no era su Aiko. Pum Pum se siente profundamente traicionado. La obliga a ir a un hotel y admite que realmente quiere hacer su vida miserable, culpándola por toda la desgracia que infestó su vida. Por eso intenta abusar de ella como una manera de hacerle daño, pero ella se resiste y se va del lugar, arrepentida de haberse reencontrado con este monstruo, en el que se transformó Pum Pum. Al día siguiente, Sachi viene a visitarlo y le dice que hizo el manga por sí misma y fue aceptada. Le fue bien sin la participación de Pum Pum, y luego le confiesa que está embarazada de su ex esposo, pero que aún así realmente quiere que Pum Pum se quede a su lado y la acompañe, y que también la acompañe a abortar este bebé que lleva en su vientre, tratando a Pum Pum como una mascota a la cual puede maltratar y utilizar, y aún así se quedará a su lado. Pum Pum, sin ningún tipo de respeto por sí mismo, le dice que la acompañará, en lo que sea que haga. Cuando se dirige a sus clases de manejo, se cruza con Aiko, y ella sorprendentemente sigue interesada en él. Es entonces que Pum Pum le confiesa que en realidad él no es Takahashi. Esta falsa identidad que creó no era más que una mentira que creó para escapar de sí mismo y agradarle a la gente. Le cuenta que no está feliz y que todo lo que le dijo sobre su vida era mentira, que por años no hizo más que buscarla, esperando inútilmente que algún día ella lo salvara de su profunda soledad y su odio por sí mismo. Y de repente, Aiko le confiesa que ella también le mintió. Su vida era igual o más miserable que la de él. Y finalmente le agradece por haber estado esperándola todo este tiempo. Por el rostro de Pum Pum podemos darnos cuenta que aunque Aiko parezca la clave para escapar de su horrible vida, en realidad él está a punto de hundirse en el más profundo infierno. Se nos muestra la vida que lleva Aiko, siendo casi esclavizada por su madre, incapaz de permitirse tener ningún sueño o voluntad, y resistiendo sus maltratos y humillaciones constantemente.
Ella ve a Pum Pum como un escapismo de su oscura realidad, utilizándolo sin preocuparse por su bienestar. Él está tan absorto en esta fantasía que decide no ayudar a Sachi acompañándola a abortar, y en vez de eso presiona a Aiko a tener relaciones tratándola casi como un objeto, de una forma violenta y cargado de odio, mostrándonos un poco más cómo ahora Pum Pum está hundiéndose en la oscuridad y perdiendo cualquier tipo de consideración por los demás. Es luego de decirle a Aiko que la ama, que admite que si existiera algo más bajo y repulsivo que esto, sería el infierno. Finalmente se perdió totalmente a sí mismo. Como él admite, ahora vivirá únicamente por Aiko, como si su vida solo tuviera sentido por medio de ella. Ambos deciden irse de la ciudad juntos, a Kagoshima, aquel lugar donde de pequeños prometieron escapar y ser felices allí. Pero antes deciden hablar con la madre de Aiko e informarles de su partida. Antes de llegar podemos ver cómo Pum Pum trata de una manera extraña a Aiko, casi como un simple objeto sexual para él y sin ni siquiera preocuparse por lo que ella quiera o sienta. Cuando llegan a la casa de Aiko, esta le dice a su madre que quiere tener una vida normal, que quiere alejarse de ella y ser capaz de tener sueños y aspiraciones, y de pasar el resto de su vida con la persona que ella cree que ama. Pero su madre enloquece y le intenta atacar con un cuchillo. Pum Pum se queda petrificado, siendo un espectador pasivo como toda su vida, evitando tomar acción, siendo manipulado y utilizado por todo el mundo a su alrededor. Pero algo, de repente, se rompe dentro de él. Estuve esperando esto mucho tiempo. Buenos días, Pum Pum. La parte más oscura de su mente, toda la impotencia y dolor que se acumuló durante tantos años, finalmente explota y se decide a asesinar a la madre de Aiko. Probablemente él piensa que esta acción era solo una excepción, un pequeño precio a pagar para poder cumplir su sueño de pasar el resto de su vida junto a Aiko. Pero cuando la mira y le dice que todo está bien, vemos el real precio del pecado que cometió. Pum Pum se convirtió en un demonio. Dejó de lado totalmente su identidad, inocencia y bondad, rompiendo la promesa que le hizo a su tío. Finalmente se perdió a sí mismo. Luego de lo sucedido, juntos entierran el cadáver. Pum Pum manipula a Aiko para que escapen juntos, mostrando aún más el monstruo en el que se convirtió. Ella simplemente no puede negarse porque tiene miedo de estar sola. Podemos ver los daños psicológicos que todo esto provocó en ella, pero Pum Pum no parece sentirse arrepentido en lo más mínimo, y reflexiona que hay personas que merecen morir, y que ahora que la asesinó, no puede evitar sentirse aliviado. Una noche, juntos, miran las estrellas, y Aiko le pregunta si sería posible que puedan ver de nuevo esa estrella fugaz que vieron juntos de niños, y que representa la esperanza e ilusiones de Pum Pum. Pero Pum Pum le dice que las estrellas fugaces no existen. Ya perdió totalmente su esperanza. Ella le pregunta qué desearía si una estrella fugaz pasara frente a ellos. Y él responde que desearía que las estrellas fugaces nunca hayan existido, recordando todas esas veces donde sus deseos e ilusiones se vieron destrozados por el lado más humano y crudo de los adultos que amó. Pum Pum no solo no tiene ninguna esperanza, sino que sufrió tanto por las que tuvo que ya ni siquiera le gustaría tenerlas. Su psicopatía llega tan lejos que manipula a Aiko para que le haga daño y la llama cobarde cuando no es capaz de lastimar a la persona que ama. Un día, mientras caminan juntos, Pum Pum tiene un colapso al ver una pequeña exposición de artesanía hecha por presos en rehabilitación. Esto le hace recordar que sus acciones tienen consecuencias, que habrá un castigo para él. Recuerda que tiene que recoger lo que sembró. Mientras está desmayado, recuerda a sus amigos y familia, las cosas buenas de su vida y toda esa inocencia que dejó atrás. Recuerda su propia estrella, Pumpunia, que representaba su ilusión y esperanza, y se da cuenta de que dejó de lado todo eso por nada, solo por intentar sentirse mejor consigo mismo asesinando a alguien. Pero cuando se despierta, admite que no quiere despertarse de este sueño que está viviendo, como si no quisiera volver a ser el mismo y quisiera continuar este oscuro camino en el que está sumergido, solo porque se siente fuerte. Siente que por fin pudo decidir cómo son las cosas y no vivió víctima de las decisiones y voluntades de las personas que lo rodean. Pero ¿a qué precio? Aquella voluntad y libertad de la que alguna vez le habló su tío, finalmente la experimentó, pero tomó las peores decisiones posibles, perpetuando el ciclo de maltrato del que él mismo fue víctima, arruinando la vida de Aiko y abusando constantemente de ella.
Un día se lleva a cabo un festival japonés, donde todos tienen que escribir sus deseos en un papel y colgarlos en un árbol. Aiko, emocionada, empieza a escribir, pero Pum Pum le dice que se detenga. Ella no lo escucha y continúa escribiendo. Y es entonces que Pum Pum recuerda cuál era su deseo. Quiero ser un científico espacial. Recuerda su absurdo sueño de colonizar las estrellas y salvar a la humanidad de la extinción, la cual de pequeña Aiko le había contado. Y recuerda cómo todas sus esperanzas e ilusiones se vieron destruidas, como todas las personas que amaba lo abandonaron o traicionaron. Y por eso agarra a Aiko del brazo y hace un bollo el papel que portaba su deseo, mientras la observa llorar tirada en el piso. Pum Pum finalmente se convirtió en el abusador. Ahora es él el que priva de la esperanza a la persona que ama, como una vez fue él víctima. En vez de responsabilizarse por sus acciones, continúa el ciclo, arruinando la vida de Aiko. Sachi, todavía embarazada ya que decidió no abortar el día que Pum Pum no la acompañó, comienza a investigar qué le pasó a nuestro protagonista, sintiendo un real cariño y preocupación por él. Habla con su tío y empieza a aprender más sobre la vida de Pum Pum, hasta que finalmente va a buscar a su padre, el cual estaba retirado en una comunidad de ancianos. Mientras tanto, Pum Pum estaba comprando en una tienda con Aiko, y al ver un hombre tirar una lata de cerveza fuera del tacho de basura, intenta atacarlo. Su trastornada perspectiva de lo que está bien o está mal, quién merece vivir o no, es la excusa perfecta para darle rienda a sus pensamientos y deseos más oscuros. Mientras esto pasa, el padre de Pum Pum le cuenta a Sachi una historia. El día que de pequeño, Pum Pum comenzó a perseguir una estrella fugaz junto con su amigo. La misma estrella fugaz que años más tarde miraría junto a Aiko. Ambos se perdieron, y aunque Pum Pum fue encontrado por su tío, el otro niño fue atropellado por una moto. Desde ese día, Pum Pum se culpó a sí mismo por lo sucedido y se volvió más retraído, llevando a que desarrolle la personalidad que vemos durante todo el manga. Mientras se nos cuenta esta historia, se nos muestra a Pum Pum dándole una brutal paliza a este inocente hombre, como manera de contrastar su antigua inocencia con la persona en la que se convirtió, mostrándonos de mejor manera por qué odia tanto a las personas como Aiko, que se aferra a una esperanza incluso en los peores momentos de su vida, porque le recuerdan a él mismo, a esa parte que ya abandonó por completo. Su padre, luego de contar esta historia, llora desconsolado, sabiendo que él en parte, por no tomar responsabilidad de sus acciones, terminó siendo incapaz de cuidar a Pum Pum y evitar que su vida se arruine. Finalmente, Aiko y Pum Pum llegan a Kagoshima. Ambos ven este hermoso lugar, haciendo que Aiko comience a fantasear, a nuevamente tener esperanza, diciéndole que le gustaría vivir junto a él, que trabajen juntos y que formen una familia, conseguir esa felicidad que toda su vida anhelaron. Pum Pum le responde que es estúpido tener fantasías así, pero de repente cambia su forma física, volviendo a ser ese caricaturesco e inocente pájaro por un segundo, y le dice que aunque sea estúpido, quiere vivir junto a ella y formar una familia, permitiéndose tener esperanza otra vez y demostrando que quizá no está todo perdido para ambos. Le dice que la ama y que está feliz de tenerla en su vida, que en su oscura vida ella fue la única luz que alguna vez presenció. Ambos juegan en el agua juntos, vemos una felicidad en Aiko, aquella felicidad que estuvo esperando toda su vida por tener. Pero de repente, mientras ambos juegan, le pregunta si es que va a asesinarla aquí, y Pum Pum le responde que sí. Comienza a atar una cuerda a su cuello y le dice que de esta manera no estará sola cuando él se mate. Ella le suplica que no quiere morir, pero a Pum Pum realmente no le importa lo que quiera Aiko. Para él, aunque la ame, no es más que un objeto. Finalmente, se arrepiente y en la noche, mientras hablan, continúa culpándola por todo lo que pasó y maltratándola. Le cuenta sobre su dios, ese ser mágico con el que hablaba constantemente y no hacía más que deprimirlo y convencerlo de hacer las peores cosas. Le dice que se dio cuenta de que no era Dios, simplemente estaba hablando consigo mismo. Y Dios se sitúa en su ojo derecho, aquel ojo que está obsesionado con extirpar. De repente le dice a Aiko que quiere continuar viviendo, que se casen y vivan felices juntos en esa isla. Ella acepta emocionada, ignorante del trágico destino que les aguarda
a los dos. Al día siguiente, ambos se inscriben en empleos emocionados, determinados a trabajar para cumplir su ilusión de finalmente ser felices, cumplir con aquello que ambos prometieron en su infancia, continuar arraigados a esta ilusión que los aleja de su lado más oscuro. Pero es entonces que descubren que la policía encontró el cadáver de la madre de Aiko y que vinieron a Kagoshima para buscarla. Desesperados, ambos escapan, pero la paranoia comienza a arruinar cada vez más su relación. Aiko lo culpa de todo y Pum Pum la impulsa a que deje de pensar, que quede totalmente rendida a él como una muñeca y la manipula para que tengan relaciones. Cuando finalmente escapan de Kagoshima y encuentran un lugar donde refugiarse, Aiko se da cuenta de que Pum Pum se estaba volviendo diferente, que cada vez se sentía más sola. Por eso le confiesa que al día siguiente, cuando despierten, se entregaría a la policía. Pum Pum le responde que está bien, que se culparía a sí mismo por todo lo que pasó y que no le molestaría pasar un par de años en la cárcel si al salir podría tenerla a su lado otra vez. Esto por un segundo hace que Aiko recuerde a Pum Pum, la tierna y amorosa persona que una vez fue, y en ese momento algo cambia en ella. Juntos se sientan sin saberlo a tener su última charla. Ella le confiesa que esa noche, cuando miraron la estrella fugaz pasar, deseó que ambos se enamoren perdidamente, y que está feliz de que su deseo se haya cumplido después de todo. Al día siguiente, Pum Pum se despierta, encuentra el sombrero de Aiko tirado en el piso, y al levantar la vista, descubre que ella se había ahorcado a sí misma. Finalmente, Pum Pum se convirtió en un monstruo igual a todas las personas encargadas de arruinar su vida, y terminó destruyendo a tal punto de llevar al suicidio a la persona que más amaba en el mundo. Luego de irse del lugar, revisa el bolso que llevaba Aiko y encuentra el último deseo que tuvo, esa esperanza que él anteriormente intentó destruir. El último deseo que Aiko había escrito en ese papel: espero que nunca me olvides. Pum Pum finalmente vuelve a la ciudad y siente como si hubiera vuelto al mismo estado en el que estaba, sintiéndose nadie en toda esta masa de gente que lo hacía sentir insignificante. Pero dice que ya no es un fracasado, que luego de lo que hizo es una nueva persona, que no se rige por los estándares morales de la sociedad. Pero en este nuevo estado que alcanzó, comenzó a destrozar la vida de las personas que ama y la suya propia. Liberó la parte más oscura de su identidad, luego de años de reprimirse constantemente y no darle ninguna importancia a lo que quiere y desea. Pum Pum se da cuenta que ahora que perdió totalmente su esperanza, si perdiera también su profunda oscuridad, no tendría nada. Se perdería en esta multitud de gente como alguien sin ningún tipo de valor o sentido alguno. Con una perturbante tranquilidad, vuelve a la fábrica que exploraron de niños, siendo felices sin darse cuenta lo rápido que esos buenos momentos se apagarían, se deformarían y se convertirían en una estaca profunda en el corazón de cada uno de ellos. Pum Pum exclama que se volvió fuerte. Finalmente lo hizo. Dice que ya no tiene a nadie a quien querer, a nadie que proteger, ningún sentimiento que lo perturbe y que no se arrepiente de nada. Finalmente se convirtió en un monstruo. Pero ese pensamiento lo hace inundarse con felicidad porque significa que no volvería a ser dañado por los demás. En ese momento, Dios, su oscuro subconsciente, que le impulsó toda su vida a realizar las acciones más atroces, que ahora se convirtió totalmente en su identidad, le dice que no tiene por qué volver a la vida ordinaria y aburrida que tenía, que no podía volver a ese profundo abismo. Pum Pum le responde que ya sabe lo que tiene que hacer, y con un profundo placer, Dios le responde que se mate, que acabe con todo. Pero en vez de hacer eso, clava el cuchillo en su ojo derecho, simbólicamente matando esa oscura parte de su identidad. Pum Pum mató a Dios y se resignó a vivir una vida sin ningún tipo de voluntad
o amor por sí mismo. Y mientras está tirado en el piso, habiendo perdido a Aiko y también a Dios, se da cuenta de que su vida ya perdió total sentido y que no tiene ninguna razón para seguir viviendo. Pero es ahí que Sachi aparece, luego de pasar meses buscándolo. Ella admite que nunca dejaría a Pum Pum morir, aunque sea una acción egoísta, porque Pum Pum le pertenece a ella. En ese momento, Pum Pum se resigna a vivir como una mascota para la única persona que le da algo de sentido a su vida, que decide mantenerlo cerca como una perturbada manera de sentirse bien consigo misma. Al perder toda fuerza y reconocer lo oscuro de su voluntad, Pum Pum llega a la conclusión de que no merece existir, y al resignarse a vivir por Sachi, deja su identidad totalmente de lado. Y así llegamos al capítulo más hermoso y doloroso de Pum Pum. El capítulo comienza mostrándonos a Pum Pum hablando con Aiko en su cabeza, con el recuerdo que tiene de ella, y que es incapaz de abandonar, porque le prometió que nunca la olvidaría. Le cuenta que está esperando a un día de estos poder ver la estrella fugaz que vieron juntos. Continúa contándole que está trabajando en una aburrida agencia inmobiliaria, que todos sus amigos están bien y que ahora se está encargando de cuidar a la hija de Sachi. La pequeña niña lo ama, pero él admite que no se siente capaz de ser su padre. Una persona tan horrorosa como él no se lo merece, mostrando que su odio a sí mismo no le permite construir algo de valor en su vida. Le confiesa que continuar viviendo no fue tan difícil como imaginó. Es pacífico. Es como vivir siendo un fantasma, moviéndose a donde el viento lo lleve, sin preocuparse a dónde. Eventualmente desaparecerá del mundo como una insignificante burbuja, y todo el mundo se olvidará de él, que eso es lo que desea que pase. Esto nos muestra cómo Pum Pum abandonó su voluntad y vive sin ninguna motivación como un cadáver. Este es el resultado del oscuro contrato que firmó. Finalmente le confiesa que está empezando a dudar si realmente ese día vieron una estrella fugaz o si simplemente fue una glorificación creada por su imaginación, como si esos recuerdos que él mantiene en su corazón como lo más hermoso que tiene para ofrecer el mundo solo fueran una herramienta para torturarse a sí mismo, una vaga idealización que no le permitía disfrutar de su vida actual. Aiko, solo pasó un año, pero estoy empezando a olvidar cómo te veías y cómo era el sonido de tu voz. Sé que te hice una promesa, que nunca te olvidaría, pero tengo que seguir adelante. El mundo no se destruyó como me habías prometido, así que solo me queda la opción de seguir viviendo. Lo siento, Aiko. Después de todo, sí soy un mentiroso. Estoy seguro de que nunca volveré a ver aquella estrella fugaz. Adiós. Para poder seguir viviendo, Pum Pum tiene que romper la última promesa que le hizo Aiko, resignándose a olvidar a la persona que más amó en toda su vida. Otro crimen quedará sin resolver. Pero Pum Pum no termina en ese episodio. El último capítulo del manga es el final más enigmante y agridulce que leí en mi vida. Comienza mostrándonos un salón de clases, repleto de niños llenos de esperanza por el futuro e ignorantes a la parte más horrible del mundo. El profesor de esta clase es Harumi, aquel amigo de la infancia de Pum Pum, el cual se mudó a otra ciudad y jamás volvieron a verse. Este decide hacer un trabajo sobre los sueños y esperanzas de los niños por el futuro, exactamente el mismo trabajo que Pum Pum realizó de pequeño. Al volver a su hogar, Harumi encuentra un cuaderno con fotos de él de pequeño, sus recuerdos más preciados, pero al verlos no siente nada y únicamente decide tirarlos, mostrando que al contrario de Pum Pum no vive aferrado a una idealización que le permite seguir viviendo, sino que se centra en el futuro y en mejorar su vida. Pero aún así siente una disconformidad. Luego de discutir con su pareja, va a caminar y relata cómo su vida es tan simple y sencilla que le genera ganas de asesinar a alguien, mostrando que también convive con los pensamientos oscuros que tuvo Pum Pum, pero logra mantenerlos a raya y crear un mejor futuro, manteniendo su identidad y su moral.
Es en esa caminata que se cruza con su viejo amigo de la infancia, Pum Pum. Relata su interacción desde su perspectiva, entonces pareciera una conversación sin importancia. Ambos saben que ya no son las personas que eran, que no tienen nada en común ni una razón para hablar. Pum Pum desesperadamente trae a colación viejos recuerdos, pero él simplemente se ríe incómodamente, ya indiferente a aquel pasado. En ese momento, Pum Pum le dice que, cuando se mudó, él se sintió muy solo. Harumi le dice que él también, pero reflexiona que ya no había nada que hacer al respecto. Sachi y los amigos de Pum Pum llegan, y finalmente Harumi se despide de ellos. Y aunque parece ser una cálida despedida, el manga nos muestra que en realidad Pum Pum está llorando desconsolado, viendo como el único rastro y evidencia de aquella estrella fugaz que tanto amaba se alejaba y lo abandonaba, dejándolo vivir esa insignificante vida, preso de la voluntad de otra persona. Harumi se despide sin enterarse ni poder entender todo esto. Mientras dice hasta luego, se da cuenta de que probablemente nunca vuelvan a verse, y admite que hasta el último momento todavía sigue sin poder recordar su nombre. A diferencia de él, abandonó totalmente su pasado, y esos hermosos momentos que Pum Pum recuerda cada día, para él son insignificantes, al punto de que ni siquiera puede recordar el nombre de su amigo. Al día siguiente, Harumi va a trabajar y recibe la noticia de que una niña ingresaría al colegio ese día. La niña le cuenta que en su anterior colegio sufrió acoso escolar y esa fue la razón de que venga aquí. También le dice que tiene miedo y que no quiere volver a ser maltratada. Harumi le dice que como profesor se encargará de cuidarla. En esta simple interacción se nos da quizá la única esperanza de todo el manga. La vida de Pum Pum, en parte, fue destruida por culpa de adultos que no asumían la responsabilidad de sus acciones y se encargaron con su egoísmo de destruir la inocencia y bondad de Pum Pum. Le echó la culpa a las cosas horribles que le pasaron y continuó el ciclo abusando y destruyendo la vida de alguien más, de la persona que más amaba en el mundo. Pero Harumi logra romper este ciclo, superando todas las cosas malas que le pasaron, sus impulsos oscuros y egoístas, y centrándose en convertirse en una figura positiva para todos estos niños que dependen de él. En medio de la clase, logra ver un niño igual a él, dándose cuenta de que no todo está perdido. El ciclo una vez más se repite, y está en nuestras manos cuidar de la inocencia de estos niños, los cuales están a punto de enfrentarse a la frialdad e indiferencia del mundo y de las personas. Y finalmente, el manga nos muestra habitaciones vacías de este colegio, abandonadas, transmitiendo una aura fría y nostálgica. Mientras se recorren estos salones, escuchamos las conversaciones de los niños, preguntándose qué es el sexo, al igual que hacía Pum Pum y sus amigos de pequeños, mostrando cómo tienen su primera interacción con una parte oscura y peligrosa de los seres humanos, y dan su primer paso en crecer y convertirse en adultos. Y el manga termina con una frase que me eriza la piel al día de hoy. ¿Sabían que la humanidad se va a extinguir en 20 años? Las mismas palabras que Aiko una vez le recitó a Pum Pum, enseñándole que no tenía sentido tener ningún sueño o esperanza. Este final es agridulce, precisamente porque la humanidad no se extinguió como Aiko había dicho. Después de todas las cosas horribles que pasaron, el mundo sigue girando, y estos niños se preparan para afrontar el cruel y frío mundo que enfrentaron nuestros protagonistas. Este final me transmite una esperanza extraña, imposible de explicar con palabras.